No me acuerdo si la semana pasada o la otra hicimos un comentario, una especie de reseña sobre el sacrificio de Narciso. Nos habíamos quedado hablando un montón con Mica sobre el deseo, el amor, las distintas pasiones, la envidia, los mitos. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y para charlar sobre todas estas cosas y otras más, tenemos la suerte de tener acá en el piso a Florencia Badi, que es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Estética en la carrera de Filosofía y Artes también de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo está, Florencia? Hola, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que tenía ganas de preguntarte tiene que ver con algo medio ligado a lo inesperado del recorrido. Porque cuando alguien se inserta en el camino académico, incluso después de doctorarse, entra en una especie de compulsión de escritura de paper, de trabajos súper específicos, destinados a que lo lean pocas personas. Sí. Y vos publicaste un libro que ha sido muy leído, que es El sacrificio de Narciso, y que no se ajusta a ese camino esperable de la carrera académica. ¿Cómo fue el proceso que te llevó a decidirte por escribir ese libro? Bueno, tenés razón. De hecho, es algo que suelen preguntarme. ¿Cómo puede ser que alguien que, después de tanto paper, porque yo publiqué parte de mi tesis doctoral primero, que es como realmente está escrita en el registro académico absolutamente, yo creo que tiene que ver quizás con algo que es que yo siempre escribí poesía. Publiqué algunos libros de poesía. Ahora no escribo poesía hace algunos años, pero creo que ese recorrido quizás hizo que yo siempre tuviera alguna pata afuera de la academia, ¿no? Y alguna búsqueda en la escritura que no estuviera totalmente vinculada al paper. Así todo, creo que tuve que esperar a que algo de la subsistencia estuviera garantizada, ¿no? Es decir, que ya hubiera suficiente cantidad de papers como para estar en la carrera de CONICET y como para tener el cargo en la Universidad de Buenos Aires y tener un trabajo como para poder animarme a cerrar también algo. Porque si no, mi computadora estaba llena de ensayos abiertos, siempre había como algo del ensayo que insistía, pero bueno, animarme realmente a poner la suficiente energía como para cerrar un trabajo, publicarlo, creo que tuvo que ver, y también tuvo que ver con, estoy pensando ahora, con que el primer libro se editó en la editorial de un amigo que vino y me dijo, quiero que me des un libro para mi editorial. No tiene que ser en el registro académico, me dio ese permiso, ¿no? Yo me demoré como 5 años en escribir ese libro, en un momento casi se rompe la amistad, pero bueno, creo que hay algo de que uno pone el corazón de otra manera a veces cuando sale de esos registros más esperados, ¿no? Claro, y hay de todos modos alguna continuidad, digamos, de cuestiones, problemas que fuiste trabajando en tu tesis doctoral sobre Benjamin, Sí. que se prolongaron en el libro, ¿o hay como una ruptura? En alguna medida sí. Hay que buscarla, ¿no? Hay que entender por dónde pasa, pero no solamente porque aparece el nombre de Benjamin en mis otros libros, así como medio el pasar o en algunas cosas muy puntual, sino porque mi tesis doctoral tenía que ver con la relación con el pasado y por qué nos interesa el pasado. Que puede parecer algo obvio, pero no es obvio, porque en realidad cuando uno empieza a investigar el deseo y cómo el deseo está totalmente asentado en el presente y en una búsqueda que, ¿por qué alguien agarraría, por así decir, un pajarito muerto y lo enterraría? ¿Por qué a alguien le va a importar, ¿no?, algo que en realidad ya pasó? Sí. Y bueno, todo eso tiene que ver con la investigación sobre la piedad, si querés, que está en los ensayos, y esa dimensión humana, que me parece a mí es la piedad, que es la que le importa o le concierne lo que carece de vitalidad, lo que ya no está en su momento de esplendor. Lo que, ¿no? Hay algo nuestro que sí se interesa, por eso creo que ahí hay como una continuidad entre esa cosa que yo veía en Benjamin como, bueno, ¿por qué las generaciones del pasado, las injusticias del pasado todavía nos convocan? Y esto otro, ¿no? Esta relación con el amor, si querés. Que es uno de los ejes centrales del libro, del sacrificio de Narciso, una diferencia marcada que Florencia hace entre el amor y el deseo, que muchas veces uno quizás intuitivamente los vincularía y que para ella, sin embargo, es casi una división excluyente. ¿Podés contarnos un poco cómo es esto que pensaste en torno a estas dos grandes palabras como son amor y deseo? Sí. Bueno, la filosofía tiene como 3 grandes conceptos para pensar el amor. Uno es filía, que viene de la Grecia antigua, ¿no?, que piensa el amor como la alianza afectiva con el otro, la amistad, el compañerismo.
Después hay otro concepto que también es griego, que es eros, que siempre se lo pensó como el amor erótico, el deseo, que es lo que yo voy a decir. Amor erótico no es un oxímoron, es como decir lo salado dulce, ¿no? Es como... Pero bueno, hasta ahora en la tradición teníamos entonces esta idea de filía, esta idea de eros y una idea que viene más de la tradición cristiana, que es la idea de ágape, que es la de piedad, cuidado, protección. Entonces yo, también a partir de un filósofo que se llama René Girard, que muestra que la lógica erótica está regida por la rivalidad. Entonces yo, tirando un poco de esa punta, de cómo el deseo, deseamos algo que no está disponible para nosotros, deseamos lo que nos desafía, deseamos un objeto en disputa, deseamos un objeto que otros también desean, si no, no lo desearíamos, si no fuera también deseable para otros, ¿no? Yo siempre digo que esto lo entienden muy bien las inmobiliarias, que siempre te dicen, ¿no? Como que hay otro que está por hacer la reserva. Bueno, eso también lo hacemos eróticamente, ¿no? Avisamos que hay otro que está por hacer la reserva, si somos astutos, ¿no? O sea, lo que está disponible no es lo que deseamos realmente. Entonces, bueno, Girard muestra esto, que tiene que ver con que en el deseo hay siempre una mediación, un mediador, esta figura que te indica qué es lo deseable y te disputa ese objeto de deseo, que para mí está representado por la flecha de Cupido, esa exterioridad, digamos, y bueno, son los celestinos, son todos esos brebajes mágicos que aparecen en la literatura, que uno se los toma y se enamora, ¿no? Es esa tercera cosa que hace que uno se enamore y que no son las cualidades del objeto. No es que uno se enamora de un objeto, de una persona, digamos, por las cualidades de esa persona, sino porque hay otro que nos indica eso. Y todo eso supone una lógica de rivalidad y de envidia también, ¿no? Porque uno está deseando lo que tiene el otro, un poco lo que quiere el otro. Bueno, entonces, tirando un poco ese hilo, yo dije, bueno, pero si el deseo está vinculado con la rivalidad, no puede ser la alianza afectiva que propone Filia, porque el rival es lo opuesto al aliado. Y si el deseo está vinculado a la rivalidad, no puede ser tampoco lo mismo que el cuidado amoroso, porque uno no cuida en la rivalidad, no cuidas a tu rival, más bien todo lo contrario, es la última persona a la que vas a cuidar. Entonces, se me presentó esta oposición entre estas figuras que creo que sí son legítimas para pensar el amor, como son el cuidado, como es la alianza afectiva, y asumir que Eros, el deseo, se maneja con una lógica que no solo es distinta, sino que se le opone. Y en ese sentido, deseamos a expensas del amor, en detrimento del amor, es decir, cuando la rivalidad deseante se pone muy ardorosa, digamos, y peleamos mucho y rivalizamos mucho y provocamos mucho al otro, daña el amor, la pasión excesiva. Y cuando cuidamos mucho al otro, cuando es tan compañero el otro, ¿no? Deserotizamos el vínculo. Es decir... Y se daña también. Y también se daña si es que uno tiene un vínculo erótico con el otro. Efectivamente, se daña, sin duda. Sí. Hay algo que me encanta de esto, es que es como una partís de algo, digamos, de teorías filosóficas que quizás para cualquiera pueden sonar como lejanas, y al mismo tiempo se refiere a cuestiones completamente experimentables por todos nosotros, ¿no? Hay una mezcla de un lenguaje súper sofisticado y al mismo tiempo algo que necesariamente te interpela. Y hay algo ahí que aparece también cuando desarrollás esta relación entre amor y deseo, a través también del concepto de narcisismo, que es el miedo a la locura. Te referís al miedo a la locura que aparece, creo, muchas veces, por ejemplo, recién mencionabas la rivalidad de los terceros, cuando uno tiene muchos celos. Hay un momento cuando los celos crecen que es casi de sensación de locura. ¿Cómo es esto? ¿Cómo aparece la locura en este esquema conceptual que armás? Sí, yo creo que lo erótico, de alguna manera, hay algo que nos enloquece de eso, como vos decís. Hay una maldición árabe que dice, ojalá te enamores, ¿no? Uno cree que enamorarse, sí quiero enamorarme, como si fuera que es todo bello y todo agradable y todo lindo. Y lo cierto es que, bueno, hay una figura que es muy interesante para pensar la locura y para pensar el deseo, que es la figura de la posesión. Cuando uno desea, está poseído por el deseo. No solo en la medida en que uno quiere poseer, digamos, el deseo es posesivo no solo porque uno quiera poseer el objeto de deseo, sino porque uno mismo está poseído por el propio deseo, porque esa flecha que se nos clava,
ese cupido que nos tira la flecha, se nos impone ese deseo. No es libre. Uno dice, ay, desear libremente. Uno no desea libremente. Hay algo en uno que desea. No es yo deseo, yo quiero. A mí me conviene, a mí me hace bien. El deseo no es ni lo que me hace bien, ni lo que me conviene, ni lo que quiero desear. Querría desear a alguien y deseo a otra persona. Este me vendría mejor, es bueno y me desea, este otro no, y sin embargo uno no elige ahí, ¿no? Uno está poseído. Esa figura de la posesión me parece que es interesante para pensar la relación con la locura y cómo el Narciso, que es ese gran enemigo de Eros, busca dar como unidad al sujeto. Narciso tiene que ver con, en el psicoanálisis, ¿no? Tiene que ver con la idea de ese momento en que se constituye el yo como unidad. Eso aparece en Freud, lo retoma Lacan, y a mí me interesa mucho esa idea de ese yo, esa unidad del sujeto y la flecha de Eros como la flecha que lo desquicia a ese yo, que divide al yo, lo divide entre lo que quiere y lo que desea. Lo pone en conflicto, el deseo siempre nos pone en conflicto, siempre nos defendemos un poco de lo que deseamos, no es algo fácil desear, es como que uno querría no desear tanto eso que desea y de hecho eso es lo que a uno le da la certeza de que está enamorado y de que desea, ¿no? Que uno... A pesar de todo... Es a pesar de uno esto, ¿no? Es a pesar de uno. Y ese... me quedé pensando en Narciso, y ese Narciso... en realidad no es el deseo personal, o sea, no es que él se desee a sí mismo. Gracias por ese comentario y por esa pregunta, porque efectivamente hay una lectura muy tradicional que tiene que ver con la versión más frecuentada del mito, que es la de Ovidio, en donde aparece este Narciso frente al espejo, que Ovidio dice como, y deseó y fue deseado, y incendiaba y ardía, esta idea de que él es Narciso sujeto y objeto de deseo, que se desea a sí mismo. En realidad, esta versión, esta digamos, lectura que hace Ovidio de un mito que es anterior, porque Ovidio ya es del siglo I, es un autor romano del siglo I después de Cristo, y las fuentes griegas no aparece el mito, pero sabemos que Ovidio está retomando un mito griego. En realidad, Narciso es el gran enemigo de Eros. ¿Por qué? Porque a Narciso le hacen propuestas eróticas, y él rechaza todas las propuestas eróticas. Esa es la hibris, la soberbia de Narciso. Es decir, que él cree que puede vivir más allá del erotismo. Entonces, Eros, por supuesto, se enfurece frente a esto y lo castiga con esa muerte que él se encuentra con su imagen en el espejo y queriendo abrazar esa imagen, se termina encandilado por esa imagen, fascinado por esa imagen, termina muriendo. Hay distintas versiones, en algunos se ahoga, en otras muere desfallecido al costado de la fuente. Pero en definitiva, lo importante para mí es que el mito lo que muestra es que son enemigos. En esa fuente donde muere Narciso, los habitantes de Tespias, que es la ciudad donde está la fuente, erigen un monumento a Eros vencedor. Eros es el dios que, por supuesto, va a ganar esta batalla contra este cazador soberbio y bello, que cree que puede rechazar todas las propuestas eróticas. Sí, que puede rechazar lo que se le impone. Tal cual, que puede no estar poseído, que puede jugar a que él no quiere que lo posean. Te quería retomar ese concepto que es el de posesión, porque uno lo podría pensar como cuando alguien está poseído, casi como una especie de situación negativa, como que queda encarcelado en el otro, pero vos lo tomás esto de Roberto Calazo, que para Calazo la posesión es también como una forma alta de conocimiento, ¿no? Como si cuando uno se quedara poseído también pudiera cosas que de otra manera no puede. Tal cual. ¿Cómo se vincula esto? O sea, ¿qué es como que el deseo también te arrastra hacia otros lados? ¿Cómo lo pensás esto de la posesión? Sí, es muy interesante. Ahí ya estás agregando cosas que no están desarrolladas en el libro, pero que las he pensado mucho, esta relación con el conocimiento, ¿no? Porque efectivamente el conocimiento en la antigüedad venía de un oráculo, de una mujer que a partir de ciertas sustancias y estando poseída en ese contexto, pronunciaba palabras que eran la verdad, ¿no? Que eran el conocimiento. Entonces, efectivamente, hay como una relación muy originaria entre el conocimiento y esta locura, este estar poseído, ¿no? El conocimiento como ser canal para que pase una verdad divina que no es de uno, la verdad y el conocimiento. Digo, algo parecido me parece que pasa con la intuición. Cuando uno tiene una intuición, cuando en un sueño a uno se le aparece algo, que uno dice, bueno, tengo que escuchar esta voz de mi inconsciente, de mi alma, cada cual podrá llamarlo como quiera. Pero digamos, es una voz que
lo atraviesa a uno, como cuando estamos poseídos, y que tiene esa verdad, ese conocimiento de uno que no lo tiene la propia conciencia, ¿no? Sino ese inconsciente que nos posee. Claro. Hablabas al principio de la piedad como un elemento clave, y es como si en tus dos libros, ¿no? En El sacrificio de Narciso y en El nacimiento del deseo, hubiera un juego como por contrarios. ¿Y el contrario de la piedad sería la crueldad? Sí. ¿Y cómo es ese vínculo entre ambas? Bueno, creo que tiene que ver con algo muy importante que son los velos, que es algo muy importante en nuestra vida. Nosotros nacemos y no vemos inmediatamente, nacemos con los ojos cerrados, ¿no? La criatura humana no ve inmediatamente. Ya abrir los ojos y mirar, desnudar con la mirada, como cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, y el texto dice, se abrieron sus ojos y vieron que estaban desnudos, ¿no? Ellos pudieron, entonces, ese desnudar, ese desgarrar un velo, que es la curiosidad. Nosotros desgarramos velos. Mi definición de crueldad, entonces, es ese gesto que desgarra velos. ¿Cuándo somos crueles? Cuando espiamos, desgarramos un velo. Cuando exhibimos, desgarramos un velo. Cuando chusmeamos, desgarramos un velo. Cuando provocamos, desafiamos, hurgamos, aguijoneamos al otro, ¿no? En todos esos momentos estamos desgarrando un velo y somos crueles. Pueden ser crueldades chiquitas. En general reservamos la palabra crueldad para algo muy terrible con lo que no queremos saber nada de identificarnos. Pero todo el tiempo somos crueles cuando estamos desgarrando esos pequeños velitos, espiando un poquito, exhibiendo un poquito, chusmeando un poquito, provocando un poquito. La piedad, al contrario, es ese gesto que sostiene el velo. ¿Qué es sostener un velo? Por ejemplo, al comienzo de la tragedia de Edipo es el gran desgarrador de velos, ¿no? Él busca la verdad. El que busca la verdad desgarra los velos. Entonces él, buscando su verdad, quiere saber quién fue el que asesinó al rey anterior de Tebas, Layo, que es el culpable de una peste que en ese momento asola la ciudad. Entonces le pregunta al adivino Tiresias, ¿quién es el culpable? ¿Quién mató a Layo? Que ciego, Tiresias, ¿no? Exactamente. Tiresias, que es el vidente ciego, ¿no? Y este ciego, justamente, que no quiere desgarrar el velo, sino que quiere sostener el velo, le dice a Edipo, cuando Edipo le pregunta ¿quién fue?, le dice, ¿para qué me preguntas esto? Yo no quiero afligirte a vos, no quiero afligirme a mí, mejor andate a tu casa, ¿no? Y Edipo se enoja finalmente, bueno, si te enojas, ¿sabes qué? Sos vos el que mató a su padre, Layo es tu padre, se acostó con su... Bueno, es más larga, ¿no? La tragedia finalmente. Como él termina descubriendo eso. A mí me parece muy interesante este gesto de Tiresias porque en general los oráculos son crueles y dicen las grandes verdades, pero Tiresias es un oráculo humano y es algo muy humano necesitar sostener velos. Nosotros no le andamos diciendo la verdad a la gente en la cara. Hay una cuota de hipocresía, aunque la palabra tenga mala prensa, que tiene que ver con la humildad, con que la propia verdad no es tan importante. Y uno sostiene la escena y no le anda diciendo al otro, che, qué horrible tu pelo, qué fea cartera que te compraste, ¿no? Uno convive gracias a que sostiene la escena, sostiene los velos, no anda hiriendo a las personas con sus propias, entre comillas, verdades. Las famosas mentiras piadosas. Exactamente. Diría Sabina. Y desde la ciencia, esta cosa de la investigación, ¿es romper velos? Yo creo que la ciencia claramente rompe velos, si bien la ciencia actual también sostiene unos cuantos velos, en el sentido de que hay que ver cuánto soporta algunas verdades que quizás no están dadas empíricamente, ¿no? Recién hablábamos de este conocimiento vinculado a la locura, vinculado a la intuición, vinculado a los sueños, a lo inconsciente. Digamos, creo que hay una parte de la ciencia quizás que da lugar a todo eso y hay otra parte de la ciencia que quizás tiene una curiosidad más restringida, ¿no? Y cree que solamente lo empírico, solo lo que se mide es pasible de ser conocido. Pero bueno, son perspectivas, ¿no? Sin duda que la ciencia como producto de la curiosidad humana es desgarradora de velos, ¿no? Y así es que han muerto tantos que desgarraron velos, ¿no? Que lo que pasó con, no sé, Copérnico, Galileo, históricamente tanto científico que desgarró un velo y bueno, pagó, ¿no? Por eso. Está bueno eso, como si cada época tuviera sus propios velos, ¿no? Como no hay una idea de velo más allá de la historia, sino que en cada momento, cada tiempo tiene sus velos y quizás la tarea del científico o del ensayista
es encontrar el modo de lidiar con eso, con ciertos momentos de piedad y ciertos momentos de crueldad. Totalmente. Interesante tu formulación. No, y pensaba en el uso que haces de los mitos, porque trabajás, o sea, nombraste Edipo, nombraste Narciso, trabajás con los mitos como si ahí hubiera algo, y quería preguntarte, bueno, ¿qué encontrás ahí? ¿Por qué crees que después de tantos años siguen estando vigentes para pensar los problemas, los dramas que nos convocan? Bueno, creo que efectivamente tiene que ver con los velos. Es como que el mito es, por un lado, un velo, en la medida en que es una narración simbólica, que disfraza, que alude a las cosas sin ir directamente, ¿no? Más bien usa la literatura para nombrar lo que quiere nombrar, y muestra cosas y expone nuestros conflictos y expone nuestros dolores, pero por otro lado los disfraza un poco, ¿no? Es como un sueño. Yo digo, el trabajo del mito es como el trabajo del sueño en el psicoanálisis. ¿Qué hace un sueño? Bueno, disfraza para mostrar, ¿no? Tapa, oculta y muestra. Es como un juego, ¿no? Entonces, por un lado está poniendo un velo y por otro lado está desgarrando un velo. Yo creo que cada versión del mito, de cada mito, desgarra algún velo y oculta también algo. Así como decíamos, yo, por ejemplo, tengo algunas disidencias respecto de la versión de Ovidio del mito de Narciso. A mí me parece que Ovidio muestra muy bien algunas cosas del personaje, pero hay otras que las oculta. Por ejemplo, esa enemistad entre Narciso y Eros queda velada en la versión de Ovidio, ¿no? Les digo, esto está incluso en una posible etimología de la palabra mito, que viene de un verbo que se llama miein, M-Y-E-I-N, miein, que quiere decir entrecerrar los ojos. Y a mí me parece muy interesante esta imagen, porque uno podría decir que la pulsión escópica, la mirada, cuando uno abre los ojos y es cruel y desgarra los velos y quiere ver y saber, ¿no? El deseo es mirón, es desconfiado también, mira fuerte, ¿no? La envidia también tiene que ver con los ojos, invidia, ¿no? La confianza ciega, por otro lado, ¿no? Entonces, digo, el mito, esta idea de entrecerrar los ojos, como no andar con los ojos ni tan abiertos ni tampoco cerrados, sino entrecerrarlos para poder, digamos, percibir algo que tiene que ver con ese plano de lo simbólico, ese plano de lo onírico, ese plano en donde se nos dan contenidos que no se nos pueden dar ni a ojos abiertos ni a ojos cerrados, ¿no? Es como cuando la escucha del analista en cierta medida, ¿no? Es algo que vi, tengo muchos analistas cerca en mi familia, y es una expresión que de hecho la he visto en los rostros de mis familiares, muchas veces cuando escuchan y entrecierran un poquito los ojos, como para no quedarse en la literalidad de lo que te muestra el otro, sino ver a qué alude, para pensar a qué aluden las cosas, qué simbolizan. Hay a veces que entrecerrar los ojos, y creo que el mito, como muestra su etimología, hace algo de eso, ¿no? Estamos hablando con Florencia Abadi, doctora del CONICET, profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, de Estética, tanto en artes como en la carrera de Filosofía, y autora de 2 libros hermosos, como son El sacrificio de Narciso y El nacimiento del deseo. Flor, ¿te quedas un ratito más? Claro que sí, ¿Nos por esperás supuesto. Que vamos una tanda y venimos y seguimos charlando con Florencia Abadi? Finjamos demencia. Nos quedamos en el corte hablando de crueldad, sangre, velo. No paramos. La estamos exprimiendo a Florencia Abadi, doctora en filosofía, autora del Sacrificio de Narciso, del nacimiento del deseo. Y justo en el corte voy a preguntártelo de nuevo ahora al aire, pero ¿cómo te llevas vos con el velo en tu escritura? O sea, ¿qué hay de piedad, qué hay de crueldad en el acto de escribir? Creo que cuando yo escribo, cuando yo escribo intento desgarrar velos, o sea, soy todo lo cruel que puedo ser, en el sentido de, justamente vos hablabas de las mentiras piadosas, no hay verdades piadosas, ¿no? Entonces cuando uno está intentando decir la verdad, por ponerlo así un poco dramáticamente, ¿no? Estamos en una época muy posmoderna, decir la verdad es como muchísimo. Creo que uno es cruel, uno está desgarrando velos, uno está queriendo justamente, de hecho diría que hay el gran velo en la cuestión del amor, tiene que ver con esa relación con el deseo. Hay un velo que puso Occidente sobre la palabra eros, que fue traducirla indistintamente por amor o por deseo. Eso es un velo gigante, es negar el conflicto que hay entre los dos términos, que no es lo mismo amor y deseo.
Y vos ves que Eros, a lo largo de toda la tradición, lo podés encontrar como si fuera lo mismo, una cosa que la otra, ¿no? Es un ardid mimético realmente muy astuto, traducir una cosa por su contraria, ¿no? Es como... Y eso es porque necesitamos velar un conflicto, para mí, muy doloroso que hay en esa oposición. Yo diría que cuando intento mostrar esa oposición, estoy intentando desgarrar un velo. Y en ese punto estoy siendo lo más cruel que puedo ser para para poder ver a la cara ese conflicto. Sí, una instancia más sangrienta. Recién hablábamos de quienes de nosotros mirábamos y no mirábamos cuando nos sacaban sangre, vinculado a la noción de velo y a la piedad, y Flor contaba que había una relación etimológica entre crueldad y sangre. Tal cual. La palabra crueldad y la palabra cruento es un sinónimo de sangriento, ¿no? Y la palabra cruento y la palabra crueldad tienen la misma etimología, que también tiene que ver con crudo, la cruda verdad, ¿no? Las mentiras piadosas y la cruda verdad, la cruel verdad, ¿no? El primer velo podemos pensar que es la piel. La piel tapa, cubre lo que no podemos soportar ver directamente, que son los órganos de nuestro cuerpo adentro, la sangre, decíamos, ¿no? Y estábamos acá charlando los cuatro, quién le gusta mirar cuando le sacan sangre, quién le gusta mirar y quién no le gusta mirar, ¿no? Quién es más vampirito y quién es menos vampirito con la sangre. Y ese gesto que yo decía, los muy piadosos se desmayan cuando ven sangre. Si ven, no les puede sacar sangre, pues si miran se desmayan. Los que son un poco más crueles o morbosos, podemos decir, hay una morbosidad que es parte del deseo, que es parte de lo humano. La sangre es la cifra de la vida. Por eso los vampiros se la comen y por eso los cristianos se la toman en la Eucaristía. Porque la sangre es la vida y la vida es cruel. La vida exige desgarrar velos, porque si no desgarramos velos, si no somos curiosos, la curiosidad desgarra velos, no hay movimiento, no hay transformación. Digamos, si no comemos del fruto, nos quedamos en ese paraíso que es la inmovilidad, ¿no? Donde no hay deseo. En cambio, comemos del fruto, transgredimos el límite, perdemos algo, nos movemos, transformamos. Todo eso exige una cuota de crueldad y una cuota de coraje para poder llevar a cabo todo ese proceso de la vida. Ahora, para después poder preservar algo, también hay que tener una cuota de cobarde piedad, ¿no? Una cuota de, algo que uno no quiere perder y que se mueva y transformar, sino sencillamente cuidarlo, con la lógica amorosa de la piedad. Entonces decíamos, la piel como el primer velo y lo cruel como esta relación con la sangre, y decíamos como quienes miramos más series sangrientas o menos, ¿no? Hay algo como que, nos venden las cosas con sangre porque efectivamente hay una excitación que genera esa sangre, esa crueldad, o sea, transgredir ese límite, desgarrar ese velo. Eso es un estímulo muy fuerte para nosotros, es una excitación. Si uno, no soporta el aburrimiento, no soporta un poco de no tener tanto estímulo fuerte, si uno se aburre fácil, van a buscar todo el tiempo esos estímulos. Y es un poco un círculo vicioso, porque claro, cada vez se necesita más y más y más, y el tedio, no hay persona más sabia que la que soporta algo del aburrimiento de la vida y tiene sus propios recursos para no ir a buscar esa excitación, sino quizás poder ir hacia adentro, no sé, los recursos de cada cual. Algunos pueden respirar, algunos pueden, ¿no?, leer, algunos pueden mirar un partido, digamos, ¿no? Tener algún recurso propio para no tener que ir morbosamente a espiar al otro, sí, ¿no? Y esto que decís es como si todo el tiempo pintaras con una paleta que maneja dos grandes colores, que son el amor y el deseo, ¿no? Porque esto del aburrimiento, de no tener la necesidad de estar ahí hurgando, tiene que ver con el modo en el que habías definido el amor. Y el deseo pareciera ser esa búsqueda de la sangre, de lo otro, y que también te lleva cada vez a más, querés más, querés más. Y en el medio de todos estos términos, estos conceptos que estamos visitando, odio, deseo, crueldad, hay un cuarto que trabajás que es la venganza, ¿no? ¿Cómo pensás la venganza al interior de este esquema? Bueno, es curioso porque tengo dos textos que hablan de la venganza. En el sacrificio de Narciso hay uno que se llama Envidia y venganza.
y en el nacimiento del deseo hay otro que se llama despecho y venganza. Y en realidad siempre termino hablando más de la envidia y del despecho que de la venganza. A ver, ¿qué es lo que digo? A ver si me ayudas vos a pensar qué digo. En general siempre es un término que me ayuda a pensar el carácter impotente de las pasiones que se le contraponen. Es decir, en la envidia y venganza tiene que ver con que la diosa envidia, digamos que la trae a colación Ovidio en las Metamorfosis, es una diosa romana, que es un desplazamiento de la diosa de la venganza, Némesis griega, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, ¿cómo es que se dio este desplazamiento, me pregunté yo, de la venganza que se transforma en la envidia? Cuando en realidad hay ahí como una interiorización, porque la venganza finalmente se da el gusto. La venganza actúa afuera. La venganza es el placer de los dioses, ¿no? Uh-huh. Tiene algo de eso. Yo hago lo que quiero. Si me vengo, ese anhelo vengativo, ¿no?, se cumple. En cambio, en la envidia hay un deseo de vengarme que no logro llevar a cabo, ¿no? Es una pasión de la impotencia. Me carcome por dentro, me pongo verde, hay una tristeza, pero yo no puedo realizar mi deseo. Solo veo cómo gozan los demás y me entristezco o me pongo verde o me carcomo por dentro. Entonces me servía para pensar la impotencia de la envidia, y la venganza aparece ahí como potencia, que alguna vez en una entrevista, a partir de Blancanieves, porque es interesante en Blancanieves, que es como el gran relato sobre la envidia, ¿no? Que está esta reina que la envidia a ella y que pues, ella es más bella, entonces la quiere envenenar. El envenenamiento es muy propio de la envidia, porque la envidia tiene que ver con eso oculto, y el veneno es lo que aparece oculto, ¿no? O sea, te doy una manzana, pero adentro tiene el veneno. Entonces, bueno, aparecen estos envenenamientos envidiosos y al final, en la verdadera versión de Blancanieves, que no te la cuenta Disney, cuando ella se casa con el príncipe, la invitan a esta reina malvada, le dan unos zapatos que están hirviendo, y la reina baila con esos zapatos, por así decir, hirviendo, tratando de sacárselos, digamos, hasta caer muerta. Esto pasa también en el mito de Eros y Psique. Psique se venga de las hermanas y las mata. Es decir, personajes que son almas puras y que aparecen vengándose en los cuentos. Lo que yo te estaba por contar es, alguna vez en una entrevista, yo dije, los malos envidian, los buenos se vengan. Me lo pusieron de título de nota y no la podía subir a las redes yo, porque era como, no puedo avisar que... Una invitación a la venganza. Tal cual, claro. Parece que estoy fomentando la venganza. De ninguna manera. Creo mucho en esa idea bíblica de la venganza, de que mía es la venganza, yo pagaré, dice Dios, ¿no? O sea, que hay algo en donde la venganza hay que confiar un poco en el karma, por así decir. Hay que confiar que van a pasar adelante tuyo tus enemigos, y que por eso la venganza tiene esa relación con la paciencia de alguna manera, como que no hay que ir a tomarla, ¿no? No creo que haya que vengarse, digamos, pero sí me parece interesante esa relación de la venganza con la potencia en contraste con la envidia o el despecho, que el despecho también tiene esa impotencia. En el despecho uno quiere hacer sufrir a la persona que lo hizo sufrir y no puede hacer nada, porque en la lógica erótica, digamos, si el otro no te desea, pues decís, bueno, que me va a ver con otra persona y al otro no le importa nada. Es peor, claro, es como que no tenés modo de lastimarlo al otro en el verdadero ámbito en donde el otro te lastimó. Por eso podés ir a, no sé, agarrártela con sus bienes o ¿no? Buscan venganza por fuera de la lógica erótica, porque el juego donde se tiene que jugar ya está perdido. Entonces digo, el despecho y la envidia son pasiones de la impotencia, en donde uno quiere hacer un daño y no puede. Me parece interesante que la venganza se opone a esas dos pasiones, no es para nada una invitación a vengarse. Recién hablabas de Blancanieves y me interesó porque es algo que yo no sabía, que es que tiene distintas versiones, como los mitos, que es una de las características de los mitos, es tener distintas versiones, y vos le das como un estatus similar al de los mitos, ¿no? Como que tomás de ahí tantos elementos como del mito de Narciso. Totalmente, es que son los mitos, digamos, los que recogieron los hermanos Grimm, después recogió Perrault, disculpen mi pronunciación del francés, son cuentos populares, ¿no? Los cuentos que se contaban, los que recogen los hermanos Grimm, ¿no? En Alemania, en las zonas, bueno, ni siquiera existía Alemania como unificada, pero que se contaban en esas zonas a los niños, y uno puede decir no solo a los niños, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, que hay algo de la mitología
y muchas veces la mitología griega en nuestra cultura, que es como si hubiera sido elevado a alta cultura en contraste con la cultura popular. Y la mitología es cultura popular. Claro. Que nosotros le elevemos a estos griegos. Sí, es el pueblo griego. Eran cuentos populares igual que nuestros cuentos populares, que estos alemanes de Blancanieves, Pulgarcito, cualquiera de esas, que los tenemos más rebajados, pero que, digamos, no hay un motivo. O que muchas de las películas que vemos, de los cuentos, donde uno puede decir, bueno, si la persona, si el artista logró manejar en un punto certero, digamos, esa relación entre velar y desvelar, puede operar como cualquier mito, que lo que hace es mostrarnos algo muy profundo de nuestra afectividad disfrazado, y nos permite interpretarlo. Yo sí, en El sacrificio de Narciso hablo mucho de la mujer pantera, por ejemplo. Es una película, creo, de los años 50, en donde, para mí, el tipo vio un montón de cosas, ¿no? Tiene como una tesis fuerte que vos, analizando esa película, podés descubrir cosas sobre la envidia. Entonces no me gusta el fetichismo, con todo lo que me gusta la mitología y que la gente me llama y me pregunta por mitos, doy clases de mitos, no me gusta la cosa como fetichista de este es el mito, la alta cultura, que después lleva también a que haya burlas, por ejemplo, cuando alguien se dedica a estudiar El Rey León. El Rey León es una de las historias más vistas y más influyentes en nuestra cultura de los últimos años. Es impresionante el impacto que tuvo. Entonces, no hay ningún motivo para rebajar eso frente al mito de Cupido y Psique. Claro, te referís, por ejemplo, a las críticas que a veces circulaban de hay gente en CONICET investigando el Rey León o Batman. Exactamente. Batman, los superhéroes, son mitos absolutos de nuestra cultura. Digamos, tienen muchísimas verdades para mostrarnos si sabemos leerlos bien. Entonces digo, me parece que la mitología es cultura popular. Y la cultura popular es la que tiene siempre, ¿no? Esa profundidad. Y es también a lo que recurren los artistas. Los artistas, cuando van a hacer una obra, recurren muchísimo a los mitos, a los recuerdos, a las raíces. Y esto es de ahí donde sacan sus ideas, ¿no? Así que es muy normal. Sí, que en última instancia son las grandes narraciones que llevan velados los grandes dramas que nos interpelan como seres humanos. O sea, hay algo de estar pensando ahí, algo que nos toca todo el tiempo. Exactamente. Flor, muchísimas gracias. La verdad, por favor, un gracias lujo. a vos, gracias a ustedes. Un placer. Se me pasó volando. Estuvimos hablando todas las cosas que quedó, ¿no? No, me quedaron un montón de cosas para preguntarle. Así que, bueno, quedarán para más adelante. Volveremos. Por favor. Hoy sacamos los velos de Florencia. Agarrate, y miramos la sangre. Ante todo. Estuvimos hablando con Florencia Abadi, doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, autora de 2 libros preciosos que recomendamos mucho, como son El sacrificio de Narciso y El nacimiento del deseo.